Mis queridos StreetTubers, yo soy Katy y tú estás en Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Street vamos a hacer dos estilos distintos de masa de papel, así es que yo te quiero pedir que te quedes a ver cada una de ellas, porque son dos opciones para que tú hagas la que más te guste, pero míralas por completo primero para saber cuál es la que vas a hacer. Se hacen muy fácil con masa de papel o con masa de cartón de huevo. Facilísimas, muy fácil. Son muy decorativas, muy bonitas. Y bueno, pueden ser un precioso regalo, puedes venderla o la puedes utilizar para ti. ¿Por qué no? Quedan bellas, preciosas, hermosas en cualquier rincón que tú las pongas. Así es que a mí me gustaría que te quedes a ver el paso a paso por completo, que te suscribas si no lo has hecho, que me sigas en las redes sociales, que comentes en la parte de abajo qué te parecen a ti esta cesta, cuál de las dos te gusta más. Por favor, respóndeme esa pregunta, me gustaría saber cuál de las dos te ha gustado más para saber qué puedo hacer yo, ¿no? También quiero pedirte que me regales un me gusta, pero sobre todo comparte el vídeo. Los materiales estarán en la descripción del vídeo, aquí debajo, abajo en la descripción del vídeo. Así es que yo te dejo con el paso a paso. Aquí tengo mi masa lista para ya trabajarla. Esta masa estaba congelada y bueno, yo la saqué, esperé a que se descongelara y la tengo preparada. Esta técnica de congelar la masa yo la aprendí de mi colega y amiga Marilyn del Rincón de Marilyn. Entonces, para trabajar mi masa lo que yo voy a hacer es que la voy a poner en el microondas a modo de descongelación durante 30 segundos, pero les explico cómo. Primero la pongo durante 10 segundos, la saco, vuelvo y la pongo durante 10 segundos, la saco otra vez y vuelvo y la pongo. Es decir, para que no se me ponga muy dura. Esta es la textura que tiene. Cuando la pongamos en el microondas va a salir blanda, pero cuando se enfría se pone dura. Aquí tengo lo que yo voy a utilizar de molde, así es que le voy a poner una bolsa de plástico así. Y aquí tengo la masa que he puesto en el microondas. Esta masa yo la tuve que poner más tiempo de lo previsto porque era mucha. Ya que tengo la masa extendida, lo que yo voy a hacer es cortar un círculo. No creo que me vaya a salir muy bien, pero bueno, lo voy a intentar. Entonces, una vez que ya tengo así extendida la masa y cortado el círculo, la voy a introducir de esta manera en el envase. Como ustedes ven, va quedando una forma preciosa. Así es que yo lo que voy a hacer es vamos a dejar esto unos cuantos días para que esto seque. Tenemos que dejar que esté bastante duro porque en el fondo no va a estar seco y queremos que quede recto en el fondo. La masa, cuando no se pone recta, pues se tiende a subir, a perder su forma. Entonces tenemos que dejarlo un tiempo sin desesperarnos a que esto esté casi seco, porque el plástico y la parte de abajo no permite que se seque rápido. Bien, yo quiero decirles que esto yo lo hice sin prisa, ¿sí? Así que han pasado unos días y ya esto queda así. No está duro 100%, pero ya está bastante durito. Y ahora sí lo voy a dejar que seque muy bien. Y la cesta, aunque todavía no está seca, yo la voy a decorar con estas flores. Estas flores yo la he hecho con este molde que le he comprado por internet. Y la verdad es que es un molde que me ha resultado muy bueno. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar las flores así, no en todo el borde para que no se vea muy cargado, pero sí en una buena cantidad. Esto ya se ha secado y para que no se quede tan opaco lo que yo voy a hacer es darle una mano de pintura negra.
Bien, a esto lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono que es un amarillo cadmio. Ahora con un pincel limpio lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de plata a esto. Bien, al final solamente le di pinceles secos de plata por toda la parte que es arrugada. A las flores yo le voy a dar pinceles secos de este tono que es un rojo metálico. Después que he dado los pinceles secos del rojo metálico, yo tengo aquí un cobrizo y lo que yo voy a hacer es dar pinceles secos de este cobrizo. Bien, para este estilo de cesta vamos a coger nuestra masa, ya yo la he puesto en el microondas y está bastante caliente, y antes de que enfríe voy a coger la masa y la voy a colocar encima de la hoja para que se marquen todas las nervaduras de las hojas. Entonces lo que vamos a hacer es colocar de esta manera, bueno, pues una buena cantidad de masa antes de que se ponga dura. Yo la estoy trabajando rápido porque ahora está muy blanda y es muy fácil de trabajar porque está caliente. Cuando se enfríe pues ya se pone un poco difícil para trabajar, pero mientras tanto así va cogiendo todas las nervaduras de la hoja y es mejor. Este es el envase que yo voy a utilizar como molde, entonces lo que yo voy a hacer es colocarle este plástico. Luego voy a retirar las hojas y voy a colocar las hojas dentro de lo que será mi molde, de esta manera. Cuando tenga que pegar una hoja con otra, lo que yo voy a hacer es poner un poquito de pegamento y la pego. Ya he hecho otras 3 hojas y también las voy a colocar. Esta hoja la voy a colocar de esta manera. Bien, estas que están aquí, estas hojas ya casi están secas porque se me acabó la masa y no continué, pero bueno, estas no. Así es que vamos a ponerla fresca otra vez. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Le ponemos un poquito de pegamento a la que está dentro y la que está afuera la vamos a colocar a nuestro gusto. Ahora lo que vamos a hacer es dejar que esto se ponga duro para después sacarlo y dejarlo al aire que se seque bien. Esta cesta lo que yo voy a hacer es pintarla de negro. A esto ya se le ha secado el negro, entonces lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este verde que es un verde limón.
Esto yo lo haría con una sola hoja, pero como son tantas no puedo detallarlas todas así es que lo voy a hacer como si esto fuera una sola hoja. Entonces lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos en el centro ahora de este amarillo ocre. Puede ser un amarillo ocre, un amarillo positivo, un amarillo cadmio. Aquí tengo un tono rojo indígena y lo que yo voy a hacer es dar pinceles secos por toda esta orilla de este tono. Luego, sin limpiar el pincel, tengo aquí un rojo normal y lo que yo voy a hacer es continuar con este rojo normal. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es poner un poquito de rojo con amarillo, formando un naranja, de esta manera. Ahora este naranja yo lo voy a ir aclarando, así es que voy a coger un poquito más de naranja, de amarillo, perdón, y voy a hacer esto. Ahora le voy a colocar un poquito de verde limón aquí en el centro para que se vea la diferencia entre el rojo y el tono de arriba. Voy a darle un rojo vino que es más intenso. Bueno, Streaktubers, hemos finalizado nuestras dos cestas con masa de papel que quedan bellas, preciosas, hermosas. A mí me gustan, me encantan. Me gusta hacer trabajo con masa de papel porque se hacen súper rápido y son súper fáciles. Así es que a mí me gustaría invitarte a que te atrevas. Esas personas que me dicen, es que no me sale la masa de papel. ¿Cómo que no te sale? Si no te pones, no te va a salir. O sea, tú sentada así, ella no va a ir donde ti y te dice, oye, que yo soy la masa de papel y aquí estoy para que tú trabajes conmigo. No, tienes que intentar hacer la masa de papel para que tú veas que te va a salir y que es muy buena, muy versátil y además recicla, cuida el planeta. Me gustaría que hagas este trabajo y que me compartas la foto en el grupo de Facebook Conectando con mis Streaktubers. Quiero agradecer a todos ustedes su apoyo, su sintonía, su amor, su cariño, sus respetos hacia mí. Muchas gracias. Un abrazo así grandote con apretón. Un gran beso y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.